Amigos del mundo de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales, este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales. Estamos gratamente complacidos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para los gobiernos locales, en realidad muy importante para el desarrollo de las ciudades. Como sabemos, las ciudades se están cada vez congestionando más y más, la población está creciendo de manera no planificada en muchas ciudades en el Perú y se suscita un gran problema que es la construcción de viviendas de carácter social. Estas viviendas de carácter social solo pueden hacerse en terrenos que sean habilitados para tal fin. En esta oportunidad hemos sido invitados por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo a participar en un evento, un seminario internacional, donde se ha tocado como tema fundamental el suelo urbano para la edificación de viviendas de interés social. Este es un evento que se ha desarrollado en el Hotel Los Delfines en San Isidro y ha participado diversos expositores. Hay diversas experiencias muy interesantes vinculadas al sector privado y al sector público para generar los suelos urbanos para edificar en ellas viviendas de interés social. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a empezar a pasar algunas entrevistas, dos entrevistas fundamentales que hemos conseguido en este seminario, en este taller internacional sobre suelo urbano, y la vamos a pasar, la hemos tomado directamente desde el lugar en donde se ha desarrollado el evento, que ha sido en el Hotel Los Delfines, en San Isidro, en Lima, Perú. Esto es un tema de mucho interés para los gobiernos locales. Nosotros sabemos que a lo largo de la historia de la República, la evolución de la urbanización de las ciudades se ha ido marcadamente mostrando. Si nosotros revisamos en este momento, por ejemplo, vamos a revisar un gráfico en donde se muestra cómo ha evolucionado la urbanización en el Perú. Vamos a ver, por ejemplo, que en 1940 las ciudades representaban, la gente viviendo en las ciudades representaban solo el 35.30% de la población. En el año 2002, esta población que está habitando, que está ubicada en las ciudades, sube al 72.20%. Y en el año 2005, la población del Perú que vive en las ciudades representa el 75%. Si se sigue esa proyección de ocupar las ciudades en el Perú, tenemos una proyección que para el año 2020 el 90% de la población del Perú vivirá en las ciudades. Es decir, solo un 10% de la población estará en las zonas rurales. Esto tendrá seguramente un efecto marcadamente importante en el tema de la seguridad alimentaria, que será posiblemente materia de otro programa en donde se toque cuál es la importancia, cuál es la relevancia de fortalecer también las zonas rurales. Esta tendencia que estamos viendo en este gráfico de evolución de la urbanización a lo largo de la historia de la República del Perú nos dice pues de que las ciudades, que en general la población es básicamente está fundamentalmente ubicada en las zonas urbanas, en las ciudades, ¿no? Ahora vamos a ver otro gráfico en donde se muestra, donde hay una caretarización del territorio nacional.
El territorio nacional tiene 1.285.215 kilómetros cuadrados. Y si nosotros lo podemos dividir de acuerdo a las regiones naturales que están establecidas, costa, sierra y selva, vamos a ver que un 12% de la población está del terreno de este 1.285.215 kilómetros cuadrados, está ubicada en la parte de la franja costera de Perú. Un 30% del territorio lo ocupa la Sierra del Perú. Ahí vemos el cuadro donde está claramente mostrándose esta precisión. Y la selva representa el 58% del territorio, ¿no? Entonces, esa es la muestra desde el punto de vista de terreno, dónde están ubicadas, dónde se distribuyen los suelos en el Perú. Al costado vamos a tener una columna donde está indicándose la población que está viviendo, que está asentada en estos lugares. Y vamos a ver, oh gran sorpresa, que el 73% de la población vive en la franja costera. El 19% de la población vive en la zona de la sierra y solo un 8% de la población ocupa la zona de la selva. ¿Eso qué nos dice? Que nos dice que las ciudades en el Perú son fundamentalmente centralizadas y costeras. La gran cantidad de población que habita en el territorio nacional vive en la franja costera, que desde el punto de vista de recursos hídricos, desde el punto de vista de generación de suelos urbanos, es realmente deficitaria. Nosotros sabemos que, vamos a pasar a un siguiente cuadro, donde se ve el mapa, donde está graficado ese porcentaje de la población. Fíjese cómo la franja costera, que es una franja muy angosta, que desde el punto de vista del territorio solo significa un 12%, allí en ese 12% del territorio vive el 73% de la población. Y en la franja de la sierra, que representa desde el punto de vista del territorio el 30%, vive el 19% de la población en el Perú. Y en la mayor cantidad de territorio, que es la zona de la selva peruana, que es el 58% del territorio, solo vive el 8% de la población. Esto es lo que muestra de manera gráfica cómo se ha desarrollado la urbanización en el Perú. Es por eso que es importante el tema que en esta oportunidad hemos seleccionado, que es el tema de la generación de suelo urbano, o sea, la generación de importantes terrenos en las ciudades para generar, para fomentar, para construir grandes proyectos de vivienda. Desafortunadamente, los terrenos disponibles en las principales ciudades del Perú, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Lima, cada vez son más y más escasos. Y esta no es solamente una problemática que se presenta, que se suscita en el Perú, sino a través de estas entrevistas que vamos a hacer a los representantes del sector privado de Colombia y los representantes del sector público también de Colombia sobre los suelos urbanos, vamos a ver que en realidad esto es un fenómeno que se presenta a nivel de América Latina en general, ¿no? Y en el mundo en general. Pero los suelos urbanos para la construcción, la edificación de grandes conjuntos de vivienda que solucionen de alguna manera la problemática de la vivienda en las principales ciudades de Perú es cada vez más escasa, ¿no? Vamos a tener dos entrevistas el día de hoy. Uno de la parte privada, en donde un representante de la gran empresa privada, la que está construyendo estos grandes condominios en terrenos importantes de la ciudad, en Colombia, en Medellín, nos van a contar la experiencia de cómo han logrado ellos direccionar esfuerzos para poder conseguir viviendas de $17.000 por vivienda.
También vamos a tener la entrevista de un funcionario, del gerente general de Metro Vivienda, que nos va a presentar de qué manera estos proyectos han sido posibles, apoyados, fomentados por la legislación, pero que ahora están en un compás de espera, ¿no? Se va a presentar en estas entrevistas la importancia, por ejemplo, del subsidio para poder lograr departamentos, edificaciones con un precio razonable. Vamos a comentar, por ejemplo, lo que ellos han determinado como el módulo básico de vivienda, que son los 42 metros cuadrados, y cómo en 42 metros cuadrados han podido solucionar ellos, atender ellos el problema de la vivienda. Lógicamente que hay varios conceptos de desarrollo de la vivienda. Hay uno que es de la vivienda productiva, en donde las familias, además de usar la edificación, la casa para vivir, también utilizan una parte de la casa, alguna habitación, algunas piezas de la casa para actividades productivas, un pequeño taller, alquilar un cuarto de servicio, en fin, áreas de la vivienda que puedan ser utilizadas para la generación de recursos propios, ¿no? En estas experiencias, en el caso concreto de Colombia, vamos a ver qué importante es la voluntad política para poder generar suelos urbanos adecuados que posibiliten departamentos, edificaciones, viviendas a precios también accesibles, ¿no? Vamos a ver cómo el subsidio en la demanda y el subsidio en la oferta juegan un rol importante para generar este tipo de edificaciones. Solamente antes de pasar a las entrevistas que hemos logrado hacerlas en este seminario internacional de generación de suelo urbano para la edificación de viviendas sociales, que se ha desarrollado en el Hotel Los Delfines aquí en Lima, Perú, vamos a comentar que, por ejemplo, nosotros tenemos un déficit de viviendas de 1.300.000 viviendas más o menos calculada, y que este déficit se va incrementando aproximadamente en 130.000 viviendas anuales. Las características de la normativa legal para la generación de suelo urbano todavía hacen imposible atender este requerimiento de edificación. México ha estado construyendo hasta el año pasado 700.000 viviendas por año. Brasil tiene un compromiso entre el 2011 y el 2014 de construir 1 millón de viviendas por año. Y para todo esto se tiene que tener como una premisa fundamental políticas claras, muy claras, vinculadas al desarrollo de la habitación, de la construcción, de la edificación en el país. Esto también será motivo para poder reflexionar qué cosa es lo que están planteando estos candidatos a la presidencia de la República, Keiko Fujimori y el señor Humala, respecto a la generación de suelos urbanos y la política de vivienda vinculada a satisfacer las necesidades de 1.300.000 viviendas. Poco o casi nada hemos encontrado en estos planes, y bueno, será motivo también de reflexión para decidir al respecto. Bien, amigo, este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales. Yo soy José Luis Amado Travesaño y estoy gratamente complacido de tratar en este tema en esta oportunidad. Regresamos en un momento.
Amigos del programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tocar en este programa el tema de los suelos urbanos y para eso estamos participando en un seminario, un taller internacional sobre políticas para la generación del suelo urbano para viviendas de interés social. Esto es un evento que se está realizando en el Hotel Los Delfines, en el distrito de San Isidro, Lima, Perú, y está organizado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Unión Interamericana para la Vivienda, UNIAPRAVI, el Fondo Mi Vivienda y la Cámara Peruana de la Construcción. Sabemos que los terrenos para los suelos urbanos para la construcción de edificaciones es un problema cada día más álgido. Las principales ciudades de Latinoamérica tienen esa problemática. En esta oportunidad, en este taller internacional, se va a compartir las principales experiencias que se han presentado a nivel de América Latina para fomentar políticas que generen facilidades para habilitar nuevos suelos urbanos. Este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales y regresamos en breves momentos. No se muevan. Bien amigos, estamos en esta oportunidad con el ingeniero Roberto Moreno Mejía, representante de Amarillo Sociedad Anónima. Es una empresa colombiana que está participando de manera activa en los proyectos que se están desarrollando en Colombia y tiene para comentarnos aquí experiencia en aspectos de la habilitación de terrenos urbanos. Ok, bueno, muchas gracias, buenos días. Quería contarles sobre el macro. Aquí me invitaron muy amablemente a exponer aquí el resultado de la estructuración del proyecto en Colombia, en la ciudad de Bogotá, el macroproyecto Ciudad Verde. Este proyecto va a ser un proyecto de 42.000 viviendas, fue estructurado con la figura de macroproyectos, una ley que sacó el gobierno del presidente Uribe para poder habilitar grandes pedazos de suelo y hacer grandes pedazos de ciudad. Gracias a esa normativa armamos un equipo multidisciplinario en la cual nos acompaña la firma de abogados Pinilla González Prieto, experto en derecho urbano, que él estructuró toda la norma urbana, quien me va a acompañar hoy a la presentación para contarles todas las herramientas que se usaron y cómo se estructuró todo el tema normativo de cómo armar el proyecto. Eso significa que el sustento normativo vigente actualmente en Colombia ha sido un soporte importante para la formulación de este tipo de proyectos. Sí, desafortunadamente pues esa figura fue muy exitosa, pudimos armar grandes proyectos. El primer proyecto 100% de iniciativa privada de Ciudad Verde, los otros proyectos tienen un componente público-privado y otros que son 100% públicos. Se alcanzaron a adoptar 10 proyectos, 10 macroproyectos en el país y quedaron otros 17 que están en trámite. ¿Qué fue lo que pasó? La Corte se presentó una demanda ante los macroproyectos porque los consejos municipales pensaron que se estaba vulnerando la independencia municipal. Los consejos municipales, porque esos proyectos no iban al consejo, sino era directamente el gobierno nacional quien expedía las normas. Obviamente con la consulta y la participación de las alcaldías locales, pero no el consejo. Entonces el Consejo de Bogotá, en la cual no hay ningún proyecto en Bogotá, demandó la ley y la ley se cayó y hoy están tramitando una reforma constitucional en el Congreso para poder hacer la segunda generación de macroproyectos, porque es claro que la herramienta fue muy eficaz y lo van a ver en el proyecto Ciudad Verde que voy a presentar en el día de hoy. Este proyecto Ciudad Verde ya está culminado y digamos, tiene ya resultados concretos en este momento, ¿no? Sí, el proyecto realmente nos demoramos. La ley de macroproyectos salió en el segundo gobierno del presidente Uribe y en el año 2007 iniciamos todos los trámites. Logramos a finales del 2009 tener todas las normas y los permisos asegurados y en ese momento se inició ya la comercialización de los lotes, se iniciaron en el 2009 y se lanzó y se hizo la negociación del proyecto exactamente hace un año e iniciamos obras de urbanismo a finales del 2009 y debemos terminar obras de urbanismo en el mes de mayo
ahorita en el mes de mayo, y empezamos a entregar las primeras 7.500 viviendas a partir del mes de agosto, entregando aproximadamente entre 500 y 600 viviendas mes. Desde el día que lanzamos el proyecto a ventas en el mes de abril del año pasado, hemos vendido aproximadamente 500 viviendas mensuales, entre 8 promotores que estamos allá en Ciudad Verde. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que ha enfrentado, en este caso, la empresa privada para poder participar activamente en este tipo de proyectos, megaproyectos? Antes en Colombia, sin esta figura, como lo presentó un amigo ahorita que fue Francesco Ambrioso, que hizo una presentación sobre Metrovivienda, que es el caso de Bogotá, realmente con la ley 388, que es la ley de norma urbana, pues se ha vuelto muy difícil habilitar grandes pedazos de suelo para desarrollar tierra. Entonces, a raíz de eso, en el gobierno del presidente Uribe, sacaron la figura de los macroproyectos para poder buscar herramientas para habilitar grandes pedazos de suelo más rápido. Entonces, si hoy vamos a tramitar un proyecto en Bogotá, toca tramitar un plan parcial, y esos planes parciales se han demorado en promedio entre 4 y 7 y 10 años en habilitar el suelo. Entonces eso ha presionado los valores del suelo hacia arriba y mucha escasez de suelo grande para urbanizar, sobre todo para hacer vivienda de interés social, porque en la medida que suba el valor del suelo, pues no se puede desarrollar vivienda de interés prioritario, que es la vivienda más económica, y la vivienda de interés social. Eso significa que esta ley 3888 ha servido de bastante ayuda para la promoción del terreno urbano. Sí, ha servido para que todos los municipios y ciudades del país le pongan orden a sus ciudades, pero puso unas herramientas que son los planes zonales, planes parciales, pero esos planes parciales y planes zonales, las administraciones no han tenido la debida diligencia para sacar estos proyectos adelante. Entonces, en el caso de los macroproyectos, logramos habilitar suelo en un tiempo récord que fue en 8 meses. En 8 meses logramos sacarle toda la normativa al proyecto. Bueno, y finalmente, ¿en qué etapa está en este momento el conflicto entre los gobiernos locales y la ley que está de alguna manera promocionando este tipo de habilitaciones urbanas masivas? Ok, como te comenté, pues la ley fue demandada, se cayó la ley de macroproyectos y solo quedaron habilitados 10 proyectos ya adoptados más 17 que están en trámite. O sea, hoy esa figura ya no se puede usar, entonces el gobierno nacional está tramitando una segunda generación de ley de macroproyectos, pero ya como una reforma constitucional ante el Congreso, y si eso pasa en el Congreso, que creemos que va a pasar, podríamos tener una nueva herramienta para poder desarrollar estos grandes proyectos que además desarrollan proyectos de ciudad, proyectos integrales. Cuando usted hace grandes pedazos de ciudad, entonces mete usos dotacionales, trae colegios, centros de salud, bibliotecas, universidades, sitios que generen empleo, se pueden hacer las grandes vías con las grandes zonas verdes. Entonces estos grandes proyectos pueden asumir todas estas cargas que pueden, porque si seguimos haciendo proyectos chiquitos, como llamo yo, por guetos, porque hay guetos de estratos medios, altos y bajos, grandes pedacitos de ciudad que no tienen en cuenta el espacio público, las zonas verdes, las vías, todo el tema de transporte público, entonces vamos a seguir haciendo estas ciudades que tenemos por toda Latinoamérica llenas de guetos por todos lados, no solo del estrato bajo, sino del estrato alto también. Entonces, cuando hacemos grandes pedazos de ciudad, estamos haciendo comunidad, estamos generando una ciudad incluyente y estamos mejorando la calidad de vida de los habitantes de estas ciudades. Ahora, el costo de las viviendas para los sectores medios y bajos, ¿se ha visto afectada favorablemente como consecuencia de estos megaproyectos? Sí, claro, porque al hacer estos macroproyectos podemos hacer un subsidio cruzado de suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer unos usos más rentables y en esos usos más rentables subsidie el valor del suelo menos rentable, que es la vivienda de interés prioritario. Entonces, la vivienda de interés prioritario tiene sus límites de precio para poder vender una vivienda que en dólares, una vivienda de interés prioritario en Colombia estamos hablando de $17.000, $16.000, entonces para poder vender esa vivienda, pues yo tengo que poder hacer otros usos. En el caso de Ciudad Verde hicimos una zona franca de bienes y servicios, porque en Colombia pasaron una ley de zonas francas en la cual las personas o las empresas que se ubican en estas zonas francas tienen unos beneficios tributarios para poder, desde esas zonas francas, poder exportar y hacer bienes y servicios que generen empleo para esa comunidad. En el caso de Ciudad Verde queremos meter, para generar bastante empleo, estamos hablando con call center o temas de salud que generan mucho empleo.
Entonces eso nos ayuda a que ese suelo valga un poco más. También los usos comerciales. Un terreno para un centro comercial, pues obviamente tiene mucho más valor que un terreno para vivienda de interés prioritario. Entonces yo puedo vender un terreno más caro para poder subsidiar el valor del suelo más económico, pero no lo podría hacer si solo hago predio a predio o lote a lote, pues obviamente eso no se puede hacer. Entonces estas grandes ciudades yo creo que es el modelo que debemos replicar en toda Latinoamérica, no solo en Colombia, en todas las ciudades de Colombia, sino en Latinoamérica, porque creo que es donde vamos realmente a cambiar la calidad de vida de la gente, y la gente cuando tiene su vivienda propia, se apropia, vivimos más en paz y con más calidad de vida, y obviamente si le da educación, porque en el caso de Ciudad Verde estamos metiendo 12 colegios, estamos metiendo 2 centros de salud, estamos metiendo un centro de rehabilitación, estamos generando empleo, 2 centros de conveniencia, 2 centros comerciales de conveniencia y un gran centro comercial. Entonces todo eso pues es hacer ciudad, una ciudad de 150.000 habitantes. Muy bien, hemos estado con Roberto Moreno Mejía, compartiendo las experiencias colombianas respecto al desarrollo de grandes ciudades. Este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales. Regresamos en un momento. Bien amigos, estamos en esta oportunidad transmitiendo desde el Hotel Los Delfines, en donde se está desarrollando el taller internacional Políticas para la Generación de Suelo Urbano para la Vivienda de Interés Social, un evento que está organizado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Unión Interamericana para la Vivienda, el Fondo Mi Vivienda y la Cámara Peruana de la Construcción. Están participando diversos países de Latinoamérica y tienen el objetivo fundamental de compartir las experiencias de estos países en la generación de suelos urbanos, que cada vez son más difíciles y escasos en las principales ciudades de Latinoamérica. Regresamos en un momento. Bien amigos, estamos en esta oportunidad con el ingeniero Francisco Ambrosi Filarde. Él es gerente general de Metro Vivienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué le ha parecido el evento en este momento sobre el tema de las políticas para la generación de suelos urbanos? Mire, es importantísimo porque indudablemente el gran problema que tiene la construcción de vivienda de interés social y sobre todo la prioritaria para nosotros, pero creo que ustedes también tienen una que se llama la mínima o básica, no recuerdo cómo la llaman, es el problema del suelo. O sea, si yo no tengo suelo, si este suelo yo no he logrado, digamos, adquirirlo en una forma y con un precio razonable, es imposible hacer ese tipo de vivienda. ¿Y qué pasa si yo no hago la vivienda? Que la ocupación ilegal sigue creciendo, y después tiene que llegar la administración a hacer procesos de mejoramiento de barrio, de mejoramiento de vivienda, etcétera. ¿Cuál ha sido la experiencia colombiana en la generación de estos suelos urbanos en la última década? Buena sin ser lo ideal, en el sentido que nos hubiera gustado haber tenido mucho más recursos y haber podido trabajar en forma mucho más rápida, pero indudablemente sí hemos aportado alrededor de 500 hectáreas de suelo a estos desarrollos legales y estamos en este momento trabajando sobre 900 hectáreas adicionales, que es un granito de arena en todo lo que se requiere, pero que sobre todo está mostrando que la política de los bancos de suelo y la gestión del suelo hecho en una forma acertada, con el apoyo de la administración pública y con el apoyo de las alcaldías, es importante para que efectivamente se pueda hacer una vivienda de bajo costo. ¿Y qué importancia tiene en este tema de la generación de suelos urbanos el subsidio? El subsidio es importante. El subsidio indudablemente alivia al comprador de una carga importante en la compra de la vivienda. Pero, por ejemplo, ¿qué nos está pasando en Colombia? Tenemos más subsidios dando vueltas que viviendas entregadas. Entonces la gente recibe una cuestión que se llama la carta cheque, que es el documento mediante el cual le están adjudicando el subsidio, y después se pone con esa carta cheque a buscar la vivienda y no la consigue. ¿Por qué? Porque la vivienda que la construye un constructor privado, indudablemente, y eso está bien porque el constructor sabe cómo hacerlo,
no se consigue del valor que le permite pagar con ese subsidio. ¿Por qué? Porque el suelo que consigue ese constructor privado es tan costoso que no puede hacer la vivienda barata. Y partir de un principio básico de tener un proyecto de 42 metros cuadrados, ¿ha sido una solución en estos momentos para el tema de la vivienda en Colombia? Ha habido resistencia porque sobre todo los sectores populares están acostumbrados a tener una vivienda de mayor dimensión, porque la llaman la vivienda productiva. O sea, cuando usted tiene unos ingresos que son muy limitados, usted busca complementar sus ingresos con algo que usted hace en la casa, o arrienda una pieza, o tiene una máquina de coser, o coloca una tienda, o sea, una vivienda que le produzca y le aporte algo. Normalmente en 42 metros cuadrados eso es bastante difícil. ¿Qué hemos dicho nosotros? Estamos cambiando un espacio privado más pequeño por un espacio público mucho más grande. O sea, usted compensa la falta de sus ingresos adicionales con el hecho que también tiene unos costos menores de movilización, unos costos menores de colegio porque los tiene ahí cerca. O sea, beneficios desde el punto de vista del hábitat, del ambiente en el cual está viviendo, que le compensa el no poder contar con esos ingresos. ¿Y qué otro aspecto o qué instrumentos más importantes son los que han apoyado la generación de este tipo de nuevos suelos urbanos? No, realmente básico, como decía uno de los panelistas hoy, es la voluntad política que eso se dé. Y dos, el reconocer que no es solamente el subsidio a la demanda lo que nos puede favorecer, sino también tenemos que estar planteando que tiene que hacerse un subsidio a la oferta también. O sea, tenemos que entrar a subsidiar el suelo para la vivienda de más bajo costo. El aspecto normativo a través de esta ley 388 que ha sido nuevamente cuestionada, en un principio ha servido de manera importante para la generación de nuevos suelos urbanos. Básico, si usted no tiene un soporte legal no puede hacer absolutamente nada. Nosotros sin ley 388 no hubiéramos podido hacer lo que estamos haciendo. La gran ventaja es tener esa ley que nos permite, digamos, tener los instrumentos normativos y jurídicos que junto a la Constitución que se hizo en el 91 permite hacer esta gestión del suelo. ¿Y cuáles han sido los aspectos por los cuales los gobiernos locales no han participado más activamente en esta ley y que finalmente ha sido cuestionada y finalmente ha sido retirada, ¿no? No, la ley no ha sido ni cuestionada ni retirada, no ha sido estrenada. Sí, en el sentido de que la ley sigue funcionando, está vigente. Son muy pocos los municipios que la ponen en práctica, digamos así. Pero fundamentalmente ahí, como digo, es básico una voluntad política de hacerlo, ¿no? O sea, si hay voluntad política municipal, se puede hacer. Si no hay voluntad política, pues entonces lógicamente no se va a poder hacer. Pero en realidad las leyes se hacen para un cumplimiento nacional, ¿no? Entonces, si hay alguien algunos gobiernos locales que no lo aplican, significa que pues hay un rechazo, ¿no? No es que haya un rechazo, hay un rechazo político a hacerlo. O sea, y desafortunadamente desafortunadamente o afortunadamente, o sea, los municipios son autónomos en el ordenamiento y en cómo definen y administran el desarrollo de su territorio. Entonces ahí usted está basado en lo que quiera hacer el municipio. Hay municipios que definitivamente sí tienen sienten ese problema de gestionar el suelo para producir vivienda de interés prioritario, pero hay municipios, por ejemplo, sobre todo los municipios pequeños, que no quieren tener viviendas de interés prioritario. ¿Por qué? Porque ellos dicen es que tener casas de pobres implica hacer escuelas para los pobres, implica hacer hospitales para los pobres, y no tenemos plata. Entonces, como no tenemos plata, preferimos tener solamente gente que nos aporte plata y no gente que nos pida plata. Es un problema que es fundamentalmente político. Hay otro aspecto importante que ha tratado en este taller internacional, es sobre el tema de la gestión asociada. ¿Cuáles han sido las características más sustantivas para poder hacer ese tipo de actividad vinculada a desarrollar mayores terrenos urbanos? Mire, la
aporte de los privados con Metrovivienda ha sido fundamental. O sea, nosotros realmente vivimos de los privados en cuanto es con ellos que desarrollamos los proyectos, o bien porque nos venden los suelos, o bien porque aportan el suelo y en forma conjunta lo desarrollamos, y son ellos los que después terminan comprándonos los suelos urbanizados para hacer algún tipo de vivienda. Entonces, la gestión asociada es válida en la medida en la cual uno coloque unas claras reglas del juego y unas claras condiciones sobre cuáles son los aportes que hace cada uno y cuáles son los beneficios que tiene que recibir cada uno. ¿Y el tema vinculado a las expropiaciones ha funcionado bien en la experiencia colombiana? Sí, la expropiación, que no es lo ideal sería que uno lograra que el propietario del suelo aportara voluntariamente los suelos o se asociara a la administración pública para desarrollar los proyectos. En algunos casos no se puede hacer. Antiguamente se hacía siempre por vía judicial. La expropiación por vía judicial es supremamente lenta, o sea, son procesos que pueden durar 7 años, 8 años, 9 años antes de tener un resultado definitivo. La expropiación por vía administrativa es mucho más ágil, o sea, uno en 3 meses, 4 meses logra que se haga una transferencia del dominio del suelo. Funciona. Como digo, lo ideal es lograr la participación voluntaria. Cuando no se puede y cuando hay un interés público, hay que hacerlo. Finalmente, ¿cuál puede decir que ha sido el balance de Metrovivienda en la experiencia de los últimos 10 años? Yo pienso que es positiva. Porque hemos demostrado que si existe voluntad política y existe una entidad del Estado que esté dispuesto a plasmar y a hacerla efectiva, se pueden lograr generar ese suelo para esas viviendas de interés prioritario. Hoy en día los mismos constructores lo dicen, nosotros no podríamos hacer vivienda de $14,000 si no es en suelos de Metrovivienda. O sea, ¿por qué? Porque es que el mercado como tal, o sea, cuando usted va a comprar una tierra y no lo hace a través de una entidad pública, el valor de la tierra no le permite hacer ese tipo de vivienda. Finalmente, este modelo de desarrollo urbano a través del Banco de Tierras ha funcionado en las principales ciudades en Colombia. En Bogotá ha funcionado, no hay en otras ciudades. Lo que está buscando en este momento el gobierno nacional es, a través de la figura de los macroproyectos, hacer algo que es un poco parecido a lo del Banco de Tierras. Lógicamente está en manos fundamentalmente de los privados. Vamos a ver los resultados. Como digo, yo tengo confianza que generalmente va a impulsar el desarrollo de vivienda. El temor mío es que los macroproyectos ofrezcan menos viviendas de interés prioritario de lo que deberían de ofrecer. Entonces, realmente se logra el objetivo de tener más viviendas, pero no se logra el objetivo de tener más viviendas de bajo costo. Bueno, en este tipo de proyectos la participación de la empresa privada es siempre bastante importante. Sí, lógico. Ellos son al final de cuentas los que hacen las viviendas. O sea, el Estado colombiano renunció a hacer viviendas en los años 90 y la construcción de vivienda es del sector privado. Bien, muchísimas gracias. Hemos estado en esta oportunidad con Francisco Ambrosi Filarde, que ha presentado una exposición sobre el Banco de Tierras, el modelo de desarrollo urbano y habitacional en Colombia, y él es el actual gerente general de Metrovivienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia. Este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales. Regresamos en un momento. Bien, amigos, estamos en esta oportunidad con un representante de una de las instituciones que ha organizado este taller internacional sobre políticas para la generación del suelo urbano, que se está desarrollando en el Hotel Los Delfines en San Isidro, en la ciudad de Lima, Perú. Es el economista Ronald Sánchez Castro, que es el asesor técnico de la Unión Interamericana para la Vivienda. Economista, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Díganos, ¿cómo así surgió la idea de organizar este taller internacional para la generación de suelo urbano? Mira, hace ya más o menos a finales del año pasado fuimos a un foro en México, un foro muy grande de vivienda sustentable, y nos hablaron mucho sobre cómo crear ciudades sustentables en México, en Colombia, en Europa, incluso en Norteamérica.
Y nos vino a la idea, y justo en el Perú se tocaba mucho el tema de los precios de los suelos que se venían incrementándose, y esto hacía ver que había una escasez de suelo en el Perú, en Lima principalmente, y esto afectaba mucho a las constructoras que encontraban cada vez menos espacio para el desarrollo de sus proyectos. Y esto pues, nos vino a la idea pues, que el tema de Perú, o Brasil, o México, Colombia, no tienen problema de suelo. Lo que tenemos es una escasez de suelo urbano, es decir, un suelo habilitado para construir viviendas que posean infraestructura básica, acceso a vías, acceso a salud, educación, que eviten un poco la invasión de terrenos o las especulaciones sobre los terrenos mismos, ¿no? Y esa es un poco la idea en el marco en el cual queremos desarrollar este taller. Bueno, esto se hace evidente no solamente de Perú, sino a nivel de América Latina, que cada vez los terrenos urbanos son más escasos. En consecuencia, es importante que los estados tomen políticas públicas que permitan generar nuevos terrenos urbanos, ¿no? Díganos, ¿qué cosa es finalmente la Unión Interamericana para la Vivienda? UNIAPRAVI, la Unión Interamericana para la Vivienda, es un organismo internacional de derecho privado que agrupa instituciones del sector vivienda, el financiamiento, el sector construcción, entidades públicas, privadas, bancos hipotecarios, fondos de vivienda, cooperativas, mutuales, en sí, todas las entidades que estén vinculadas directo o indirectamente al sector vivienda son miembros de UNIAPRAVI, y nuestro fin, nuestra misión es generar los espacios de intercambio entre estos actores, tanto públicos y privados, a través de foros, conferencias, para generar este tipo de discusiones que son importantes para el desarrollo del sector. Y además proveemos capacitaciones a través de cursos, brindamos información especializada y también realizamos algunos estudios especializados en los sistemas de financiamiento habitacional. Tengo entendido que son alrededor de 22 países que están participando desde 1964. Sí, UNIAPRAVI tiene presencia en toda Latinoamérica y también tenemos presencia de Estados Unidos, de parte de Europa, y es así, tenemos presencia de 22 países y somos alrededor de 100 miembros. Instituciones miembros de UNIAPRAVI. En realidad, las instituciones públicas o privadas que están de alguna manera vinculadas al sector vivienda pueden afiliarse, asociarse a UNIAPRAVI. Así es, las entidades que están, como le comentaba, directa o indirectamente vinculadas al sector vivienda, sean públicas o privadas, pueden asociarse a UNIAPRAVI. Hay categorías de miembros asociados o activos. La idea es que se interactúen estos sectores, tanto el público como el privado, y la idea es generar consensos para lograr este tipo de ideas, este tipo de talleres que van a dar como resultado pues, propuestas a las autoridades para estos temas como es el suelo urbano, financiamiento habitacional, mercados secundarios de hipotecas, en fin, todo lo que vincule al sector vivienda habitacional. ¿Cuántos países están participando en este taller internacional de política para la gestión de la generación del suelo urbano que se está desarrollando aquí en Lima? Creo que alrededor de 7 países. Tenemos presencia de El Salvador, de España, Colombia, de México, Guatemala, no me equivoco más, Ecuador tal vez está por acá. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que arriba este taller internacional? En las presentaciones que ya vamos escuchando, una primera conclusión que yo entiendo que es muy clara, y las experiencias que nos cuentan Brasil, Colombia y México, es que la política de vivienda tiene que ser una política de Estado para poder lograr los avances que ellos tienen en el ordenamiento, en la planificación, en la producción de viviendas. Es muy importante que el Estado tenga muy clara el tema de vivienda en la agenda pública. Si no lo tiene muy claro, no tiene un horizonte muy claro, es difícil lograr metas concretas. Y esto yo lo acompaño mucho porque comentaba mucho, México produce alrededor de 700.000 viviendas al año. Claro, el déficit es muy grande, pero comparado a los demás países es una máquina de producir viviendas. Brasil va a producir alrededor de 2 millones de viviendas del 2011 al 2014. Entonces tiene una meta que ya la ha propuesto. En 2009, 2011 han financiado ya alrededor de 1 millón de viviendas y eso les permite a ellos reducir su déficit habitacional poco a poco. Colombia tiene una meta de 1 millón de acá al 2014. Entonces, estos países que tienen, un horizonte más claro sobre el tema de vivienda se plantean metas concretas y articulan
todos los sectores y se ponen de acuerdo con constructores, con los bancos, con los municipios y forjan una política muy integral. Y eso es lo que creo yo que es la primera conclusión que nos deja el taller, que debemos forjar una política habitacional muy clara. Bien, finalmente, ¿cuáles son las expectativas posterior a este taller internacional que tiene el Uniapravi? El principal objetivo es que a partir de las experiencias que vamos analizando, en este caso Brasil, Colombia y México, podamos plantear propuestas a las autoridades y sobre todo que los municipios empiecen a tomar un rol mucho más protagónico en el tema del desarrollo urbano, en la generación de reservas territoriales para vivienda de interés social. Estamos analizando la experiencia de Curitiba, una ciudad muy ordenada, de Bogotá, que tiene un avance espectacular con un banco de tierras de la municipalidad, una empresa de la municipalidad, que tal vez se refleja un poco lo que quiso hacer en Lima, pero lo han hecho exitosamente, y eso es lo que queremos recoger, y queremos que la municipalidad y los gobiernos locales, regionales y el gobierno central tomen estas experiencias. Vamos a plantear algunas propuestas o recomendaciones y que tomemos le demos mucho más énfasis al sector vivienda. Sabemos que el papel que hace el gobierno es muy importante, muy destacado inclusive, entonces falta un poco más para darle un mayor impulso, sobre todo a partir de los municipios, que son los encargados de hacer el planeamiento territorial, el desarrollo urbano de la población, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Hemos estado en esta oportunidad con el economista Ronald Sánchez Castro, asesor técnico de la Unión Interamericana para la Vivienda, una de las instituciones que está organizando conjuntamente con el Ministerio de Vivienda y el Fondo Mi Vivienda este seminario internacional para las políticas de generación de suelo urbano en las principales ciudades. Este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales. Regresamos en un momento. Bien amigos, este ha sido un programa en donde hemos podido conocer algunas experiencias latinoamericanas en la generación de suelos urbanos. Creo que va a ser muy importante poder compartirlo a nivel de gobiernos locales para poder replicar estas experiencias en las principales ciudades del Perú. Este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes. Bien amigos, este ha sido un programa sumamente interesante. Antes de culminar, antes de la despedida final, voy a, en esta oportunidad, saludar al Instituto Geográfico Nacional, que en esta semana está cumpliendo un aniversario. El Instituto Geográfico Nacional el día martes va a celebrar un aniversario más de esta fructífera labor que están desarrollando en beneficio del desarrollo de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales. Un saludo en especial para el general del Ejército Peruano, Carlos Tafur Ganosa, que es el presidente general de división del Instituto Geográfico Nacional, quien nos ha mandado una invitación para participar en este aniversario y estaremos ahí presentes con él, celebrando este aniversario a esta interesantísima institución que es el Instituto Geográfico Nacional. No podemos dejar pasar también, y nos aunamos al pedido que ha hecho la Sociedad Interamericana de Prensa, que ha solicitado una investigación expedita para establecer o
para aclarar el asesinato del periodista Julio Castillo Narváez, conductor de la emisora Radio Ollantay de Virú en Trujillo. Este periodista ha sido ultimado el último martes pasado, justamente el Día de la Libertad de Prensa, cuando 4 desconocidos ingresaron al restaurante donde él se encontraba y lo victimaron con 6 tiros. Este hombre de prensa había sido amenazado con anterioridad por difundir un audio que revelaría la supuesta participación de funcionarios del gobierno regional de La Libertad que dirige José Murgia Sanier en actos de corrupción. Nos aunamos a este pedido de la Sociedad Interamericana de Prensa para que la Policía Nacional investigue cuanto antes y dé resultados y se encuentren a los autores intelectuales y materiales de este asesinato de este periodista. Bien, amigos, regresamos en un momento. Bien amigos, este ha sido un programa en donde hemos podido conocer algunas experiencias latinoamericanas en la generación de suelos urbanos. Creo que va a ser muy importante poder compartirlo a nivel de gobiernos locales para poder replicar estas experiencias en las principales ciudades del Perú. Este es el programa La Ingeniería en los Gobiernos Locales. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes.